era entendiendo los procesos, se llama así la prédica, entendiendo los procesos. ¿Qué es un proceso? Entonces un proceso lo podemos ver pues en mi vida personal, cuando he terminado la escuela, un proceso de formación, cuando he terminado el colegio, lo mismo también la universidad, y cada etapa de nuestra vida genera un proceso. El proceso cuesta, ¿cierto? Porque si no hubiera un proceso, pues tal vez no le tendríamos la importancia que es. Y he dado un ejemplo, por ejemplo, si tú quieres conseguir comprarte algo y tú comienzas a ahorrar y ya cuando tienes el dinero lo compras, tú valoras lo que compraste, pero si te lo regalan de una vez, usted dice, lo puedes maltratar, golpear, que tal vez no te va a afectar tanto como aquel que sí reunió todo y alcanzó a conseguir aquello que estaba pidiendo. Entonces un proceso siempre cuesta, y nuestra vida, el proceso de nuestra vida ese es el ejemplo más claro. Dice, según la ciencia, dice, nosotros nacemos, ¿qué más? Crecemos, nos reproducimos y ya, eso es lo que dice. Pero en Dios hay un propósito. Diga, en Dios hay un propósito. Entonces ese propósito se debe cumplir. Todo tiene un inicio y todo tiene un final. Y hablando de procesos, podemos ver el proceso de Job. Job fue una persona que dice que él hacía ofrenda por sus hijos. Pensaba que los hijos tal vez estaban cometiendo pecado y dice que ofrendaba. Daba una oración. ¿Cuánto oran por sus hijos? Acá los padres. Bueno, me parece muy interesante. Y hablando de orar por los hijos, mi papá, no sé si Anderson lo comprueba también, mi papá todos los días me envía un versículo de la palabra. Y yo, le dio ahí, mi papá me está hablando. Y todos los días siempre algo que decía él era, siempre cuando cumplíamos años, lo primero que traía era la Biblia para enseñar. Y Job oraba todos los días por sus hijos. Y es importante orar por nuestros hijos porque pues hay una protección. Podemos también ver el proceso de Abraham. Abraham, cuando después de adquirir la promesa, dice que después tuvo que entregarla. Un proceso en el cual tenía que entregar lo que Dios le entregó. Entonces en la Biblia prácticamente hay puros procesos en el cual pues Dios siempre nos va a llevar a mirar que nuestro corazón. Y ahí está el detalle. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿O qué proceso estamos viviendo que está mirando nuestro corazón? Y a veces nosotros pensamos que sí, que duele, el proceso duele, pero Dios está mirando cómo estás actuando, cómo reaccionas. Hay dos partes, hay unos que lo entienden y hay otros que no lo entienden. Y hablando de entenderlo, pues cuando tú lo entiendes hay esperanza, tú entiendes que hay una solución. Y para entenderlo hay que aferrarnos mucho a la palabra de Dios, para poder entender cómo estamos viviendo. La vez pasada en la vigilia comentaba, no sé si cómo la hermana hablaba sobre que habían diagnosticado sobre su hijo o que tenían que operarlo, y ella se aferró a la palabra y no tuvieron que operarlo. Cuando tú pasas un proceso pero te aferras a la palabra de Dios, nada va a poder afectarte, porque ahí en esa palabra vamos a encontrar la respuesta, vamos a encontrar la seguridad. Y es eso, y Jesucristo nos vino a llevar eso. Pero cuando no entendemos el proceso somos como Saúl. Saúl, ya Dios había quitado el reinado sobre él, y él aún, ya Samuel también había muerto. Y dice que este hombre, ¿qué hizo? Fue a consultar a través de una adivina, pues si era necesario ir a la guerra. Y ahí se le apareció Samuel prácticamente. Es un relato. Pero entonces a veces nosotros no entendemos los procesos porque a veces queremos hacerlo a nuestra manera. Y cuando tratas de hacer las cosas a tu manera, perdimos, porque no es como nosotros pensamos, sino es como lo que Dios quiere. Si podemos ver procesos de José vendido por sus hermanos y estando en la cárcel durante mucho tiempo, para que durante el sueño que le había dicho Dios que iba a hacer, que sus padres se iban a arrodillar, que sus hermanos se iban a arrodillar, él tal vez no lo entendió en el momento, pero después durante mucho tiempo pudo ver el resultado. Y mira lo que un proceso no daña tu corazón. Un proceso te enseña a amar, te enseña a entender que todas las cosas funcionan para bien,
que todas las cosas tienen un propósito. A veces nosotros salimos de un proceso y pensamos que Dios, todos aquellos que no me ayudaron, pues que se vayan de aquí, pero los que estuvieron conmigo, pues sí, pero no. Cuando José nunca sintió rabia, o tal vez la sintió, pero siempre dice la palabra airaos, pero no pequéis. Pero entendió que Dios era el que estaba actuando ahí. ¿Listo? Vamos para Mateo. Es 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahí la historia, si quieren seguir leyéndola, dice que aquel centurión tenía un hombre o un siervo que amaba mucho, que estaba pasando pues un proceso de enfermedad, tal vez iba a morir. Pero cuando tú entiendes qué autoridad tienes en Dios y cuando tú entiendes qué autoridad Dios te ha dado a ti, dice Señor, tan solamente di la palabra que yo sé que mi criado va a sanar. Tú recurres a la persona correcta, tú vas al lugar correcto. Muchas veces nosotros no entramos en el lugar correcto porque a veces tomamos consejos de todo el mundo menos de Dios. Y cuando tú tomas consejos de todo el mundo, pues déjeme decirte que no hay resultado, que no hay una respuesta para tu vida. Aquel centurión, viendo la gravedad de su siervo, dice: voy a ir allá a encontrarme con Jesús, porque sé que Él va a poder hacer algo. Y algo que trata de decirlo, aclara la escritura, dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, porque reconocía que él era pecador también. Cuando tú vienes con la actitud correcta frente a Dios, Dios sabe. Y algo muy bonito que Jesús dice de él, creo que dice en el 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían: de cierto os digo que aún ni en Israel ha hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, o sea, aquellos que Jesucristo vino y que no creyeron, dice, serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir. Dice que Abraham nos llama el padre ¿de qué? De la fe. Y este hombre estaba probando la fe, estaba haciendo un acto de fe. Y Jesús dice: muchos vendrán y se sentarán ¿con quién? Con Abraham, con Isaac y con Jacob, que actuaron bajo la fe. Qué bonito es cuando tú le crees a Dios a pesar de las circunstancias y saber que Dios te pone en un lugar, imagínense, con estos hombres. Entonces, algo que venía ahí. Pero la enseñanza se llama, pues, entendiendo los procesos. Ahora sí vamos a entrar en la historia. Vamos para Juan 11:35. Juan 11, sino que yo lo tengo la referencia 11:35, porque me acuerdo que dice Jesús lloró, ¿cierto? Pero ¿por qué lloró? Para los que no se le olvidan los versículos, es un versículo muy fácil de aprender. Juan 11:35. ¿Listo? Versículo más corto. Pero vamos al solamente el 11, ¿listo? 11:1. Estaba entonces enfermo uno llamado ¿qué? Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Entonces Lázaro, María y Marta vivían en Betania. Dice el 2: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Dice 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas, ¿qué? Está enfermo. Y algo que me llama la atención ahí es entendiéndolo. Jesús dice, oyendo Jesús lo que dijo, esta enfermedad no es para ¿qué? Muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, si yo creo, una de las cosas, los siervos fueron a hallar una respuesta que decía el maestro, pero Jesús dice que esta enfermedad dijo que no era para muerte. Todas las cosas que podamos vivir,
todas las cosas que podamos enfrentar en esta tierra, dice, son un momento en el cual nosotros debemos analizar. Es decir, ¿será que lo que estoy viviendo viene de parte de Dios? ¿O será que yo me metí ahí sin que Dios me fuera llamado? Aquellos siervos tal vez no escucharon, o él lo dijo en voz alta, esa enfermedad no es para muerte. Tal vez ellos se devolvieron, ¿cierto? Pero me asombra la palabra de pues, Jesús. ¿Por qué dice eso? ¿Y por qué no actúa? ¿Y por qué no va para allá? Dice el 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ser procesado, dice que Dios a quien alma ¿qué? Castiga, ¿cierto? O corrige, o disciplina. Y hablando de ser procesado, vamos para Hebreos 12. Hebreos 12. Hebreos 12, 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de ¿qué? De gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y en 1 Corintios 10, 13, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hablando de estos dos versículos, uniéndolo es en quién estamos creyendo. Cuando viene una prueba, una circunstancia, ahí demostramos nuestra fe. Dice en Juan 11, versículo 5, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Dios nos ama a cada uno de nosotros. La verdad no sé en cada proceso que estamos viviendo, pero Dios tiene el control de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Sino que en el proceso a veces nosotros perdemos como de vista lo que Dios ha hecho en nuestra vida. A veces perdemos como el horizonte o lo que Jesús ha declarado. En este caso ya se había dado una palabra, dice que era para glorificar, esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificar el nombre de Dios. Y ellos pues se fueron así para su casa. En el versículo 6 dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó ¿cuánto? 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Cuántos son pacientes acá? Ahí. La paciencia es un regalo pues de Dios y a veces nosotros queremos que las cosas se solucionen de una vez, ya, de repente. Y más cuando alguien de nuestra familia ha sido afectado. Más cuando queremos que haya una sanidad. Pero dice la palabra de Dios que Él se quedó 2 días más. Y a veces no nos gusta eso. A veces le pedimos algo al Señor y le decimos, Señor, mira nuestra situación. Mira cómo estoy viviendo, mira lo que estoy pasando. Deseo, Señor, que cambie esta situación, que cambie este problema. Pero el Señor a veces se tarda. ¿Y sabe para qué se tarda? ¿Sabe por qué se tarda? Uno es para ver la gloria de Dios, pero lo otro es para mirar tu corazón. Mirar tu corazón, cómo reaccionas. Mirar tu corazón, cómo te enfrentas a las circunstancias. Mira tu corazón cuando tal vez no encuentras una respuesta. ¿A dónde vas a recurrir? ¿A dónde vas a ir?
la paciencia que tiene Dios. Y algo de la paciencia me habla del pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice que Dios envió a Moisés a libertar a su pueblo, ¿cierto? Pero ¿será que a la primera lo liberó? No, ¿cierto? Dicen que entre más prueba, ¿qué pasaba con el corazón del faraón? Se endurecía. ¿Y será que dice que el faraón dice que Dios endurecía el corazón del faraón para no dejar ir al pueblo? Y a veces nosotros vivimos circunstancias en el cual nuestro corazón tal vez se va a endurecer porque no vemos los resultados, porque queremos la respuesta ya, pero vemos todo lo contrario. Moisés dice que, pero Señor, tú me envías a un pueblo y veo que hago señales tantas, pero nada pasa. Lo que he pedido, lo que he querido que haga, o lo que tú me mandaste, no se ha hecho. Hay promesa en nuestra vida que nosotros decimos, Señor, ¿hasta cuándo van a llegar? ¿Hasta cuándo? Y Moisés dice que hasta que se cumplieran todas las promesas, ¿era para qué? Para que el pueblo reconociera que Dios es un Dios de poder, que es un Dios de que lo que dijo se va a cumplir, de lo que ha dicho desde el comienzo va a tener un final. Y al fin de cuentas dice que pues lo pudo libertar a aquellos, y no solamente lo libertó, dice que despojaron a todos los egipcios, le quitaron todas las cosas que tenía, todo aquello que tal vez durante mucho tiempo trabajaron, pero siempre se lo quitaban a ellos, pero ahora ellos retomaban todo eso. Y la paciencia en eso es vital, la paciencia en esperar en Dios. Y hay cosas que no van a salir a la primera. Las pasadas explicaba sobre la viuda, ¿cierto? La viuda dice que ella iba todos los días a decirle, Señor, pues hazme justicia. Hazme justicia de aquel de mi adversario, le decía al juez injusto. Pero dice que yendo de continuo, obtuvo aquello que estaba pidiendo. Y cuando tú vas a la presencia de Dios, las cosas no se van a solucionar tal vez de una vez, pero debemos entender que Él está ahí y que Él está mirando cómo estamos reaccionando. ¿Listo? Vamos para Primera de Reyes 18:41. Primera de Reyes, a veces yo me pregunto por qué pongo tantas citas. Primera de Reyes 18:41. Ahí hablamos de Elías, cuando él pide ¿qué? Oración por lluvia. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre de Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Ahí vemos la respuesta a una oración que no fue ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, tampoco a la cuarta, ni a la quinta, ni a la sexta, sino que a la 7ª vez se pudo ver la nube. Tal vez la nube no inmensa, pero se pudo ver algo, ¿cierto? Y es eso. Si podemos ver también en Segunda de Reyes 6:17, cuando habla sobre Eliseo. A veces nosotros no vemos las cosas porque no tenemos una claridad, no vemos como ve Dios las cosas. Si tan solo tuviéramos esas, o entender el proceso en que estamos viviendo, pues todo sería diferente. Segundo de Reyes 6, versículo 17. 6:17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y ahí habla sobre, a veces se nos cubre algo en nuestros ojos que no podemos ver. No podemos ver lo que Dios está haciendo, lo que Dios está actuando. Cuando tú tienes claro lo que vas a hacer,
todo se va a dar. Si no, podemos ver la oración de Ana. La oración de Ana cuando dice ella: Señor, si me dieras un hijo, yo te lo consagraré a ti. Yo te lo entregaré a ti. Y Dios escuchó esa oración. ¿Y sabe por qué a veces no se dan las cosas? Porque hay una parte donde dice: cuando nosotros pedimos mal. Pedimos tal vez para nuestros propios deleites. Y hablaba acerca de siempre he tenido eso en mi mente, y lo dice la palabra: cuando tú piensas en ti solo, tal vez las cosas no se van a solucionar. Pero cuando tú piensas en ayudar o entregar algo para Dios, o que sea beneficioso para aquellos, por ejemplo, aquel niño que entregó sus peces, para él no, ¿para qué? Para la multitud de personas. ¿Era suficiente? No. Pero Dios dice: de lo poco sacó mucho. Y así Dios me dice: de lo poco que tú eres fiel, en lo mucho te pondré. Pero a veces en lo poco fallamos. A veces en lo poco: no, esto es mío, y no, eso no lo entregamos. Eso me costó. Y Dios está pidiendo cómo está nuestro corazón, porque nuestro corazón a veces se vuelve tan egoísta. Vamos para Juan 11, donde estábamos anteriormente. Juan 11, en el versículo 7 y 8 dice: luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. ¿Dónde está? Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Jesús había hecho milagros. Los judíos no lo querían porque pues no era por las obras que hacía, sino era porque Él estaba diciendo que Él era Dios, que así como el Padre y yo somos uno. Entonces los judíos decían: usted está blasfemando el nombre de Dios, ¿cómo se estás comparando con Él? Y los judíos buscaban la ocasión para poder agarrarlo y apedrearlo. Y Él salió de esa ocasión, salió de Judea, y dice, bueno, les habló, le dijo un montón de cosas a ellos, pero ellos cerraban su corazón a escuchar. Hasta le llegaron a decir que lo que hacía era por demonios, que Él actuaba por demonios. Y dice que algunos creían, otros pues se llenaban más de rabia. Pero a Jesucristo no le importaba eso. Volver a Judea, los discípulos entendían, era volver, tal vez voy allá y tal vez no salga. Volver a Judea era riesgoso. Y volver a veces a la situación, otros, ¿será que vamos a salir de aquello? Pero Jesús sabía y entendía qué es lo que tenía que hacer. Su amigo ya había, pues en ese momento ya había muerto, y Jesús tenía que volver por algo. ¿Se recuerda la primera palabra de Dios que dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino es para qué? Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y eso es, a veces cuando suceden cosas así, nosotros se nos olvida lo que Dios nos dijo anteriormente. Por ejemplo, cuando llega ya el tiempo de hacerlo, Moisés, cuando dice que él hiere a un egipcio, o sea, lo mata, él huye al desierto, y Dios lo llama a través de una zarza y le dice: ve a la tierra egipcia para que libertes a mi pueblo. Él tal vez pensaba: no, yo allá hice algo mal. Y a veces volver al lugar donde tal vez no me querían, o tal vez me siento incómodo, pensamos que va a ser una situación fea, tal vez no vamos a salir. Pero cuando Dios te envía allá, crea lo que es de Dios, no es de parte tuya. Cuando Dios te envía, solamente obedece, porque va a tener control. Hablábamos con cuando José y María dice que fueron avisados que volvieran otra vez. Ya había muerto el Herodes, y fueron allá obedientes, y después Dios le dijo: no, quédate en este lugar, porque José siempre fue avisado a través de los sueños. Cuando tú comienzas a caminar con Dios, Dios te da un camino.
te da un camino, así como Abraham dice, ve y te mostraré, ve a la tierra que te mostraré, sal de tu tierra y tu parentela, ve a la tierra que te mostraré. Él no conocía la tierra, pero fue obedientemente. En el 6, bueno, en el 6 pues podemos ver que cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y a veces entender que no se actúa de una vez, pensamos que, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede pasar? Yo no sé si ustedes han visto la película del progreso del peregrino, ¿cierto? ¿Sí se la han visto? ¿Algunos se la han visto? Alce la mano quien se la han visto. Los que no, por favor. Es muy bonita. Ahí están muñequitos para Yander, que está pequeño, y está también para grandes. Pues los dos son muy bonitas. Y habla sobre el camino en el cual una persona pues quiere llegar al cielo. El progreso del peregrino. Y en ese camino dice que se le presenta, en los muñequitos aparece que obstinado y flexible, se llaman las personas así, obstinado y flexible. Y la persona que es ahí va hacia el cielo se llama Cristian, o sea, cristiano, Cristian. Y dice que muchas veces contar con personas que no estén en el mismo visión, se puede retrasar el llamado y el propósito. Y a veces escucharlo a veces no vale la pena, porque no tiene lo que Dios te dio a ti. A veces Dios te va a decir cosas a ti que muchas personas no lo van a entender, pero si Dios te lo dijo, cree. Y me hace acordar cuando antes estaba sirviendo en un lugar, y yo le pedí al Señor, si yo necesitaba congregarme porque estaba sirviendo en 2 lugares. Le dije, Señor, si es tu voluntad, pues muéstrame el lugar donde es, sea aquí o sea allá. Voy a estar contento porque sé que tú me estás guiando. Y esa misma noche tuve un sueño y Dios me mostró el lugar. Entonces dije, Señor, acá es. Y cuando se lo dije porque en este caso me estaba hablando con unos familiares, Dios me dijo así, tal vez se pusieron bravos, no sé, pero si Dios lo dijo, a veces las personas no van a entenderlo. A veces tal vez las personas de tu lado se van a poner bravas, pero si Dios te dijo algo, hay que obedecer. En el versículo 8 dice, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Los discípulos tienen miedo. Y algo que Dios, pues Jesucristo les dice es, si seguimos adelante, dice el 9, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día, ¿qué? No tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche, ¿qué pasa? Tropieza porque no hay luz en él. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué significa eso? Pues uno ve, por lógica, el día claridad y noche, pues oscuridad, obviamente es diferente. Y pues me mostraba de que si vemos para Juan 8:12, un poquito más atrásito, 8:12. ¿Qué dice la palabra ahí? Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Entonces, caminar con Jesús trae claridad. Si Jesús le estaba diciendo a ellos, vamos a volver, significa que ellos no estaban en tinieblas. Ellos estaban en luz. Tal vez la situación que vivían, estaban pasando por una situación en que los judíos querían matar al maestro. Pero Jesús dijo, tranquilos, no se preocupen, todavía no ha llegado la hora. Y si están conmigo, que yo soy la luz, pues no vamos a tropezar. Porque a veces el miedo se apodera de nosotros, que nosotros pensamos que Jesús ya se fue, que las tinieblas han gobernado y que ahora ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a salir? Cuando Jesús dice que Él es la luz del mundo.
Y el que lo sigue a Él, el que cree en Él, dice que no estará en tinieblas. El andar sin Cristo va a traer siempre problemas. El andar sin Cristo siempre va a traer una pesadez, una tristeza. Y vamos a leer una partecita que yo tengo acá donde dice en Salmos 34, del 4 al 7, Salmos 34. ¿Qué dice Salmos 34? El versículo 4. Dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿A quién estamos buscando? Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron, ¿qué? Avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas, ¿qué? Sus angustias. Y el 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y me gustó una partecita, pues si usted puede ver el 15, dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. En el 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. El 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué? Le librará Jehová. Y Jesucristo le dice: en el mundo tendré aflicción, pero tranquilo que yo he vencido el mundo. Y si nosotros confiamos que Cristo venció, pues entonces no desconfiemos de Él. No tengamos miedo a la situación que vamos a enfrentar. Si sabemos que Cristo está ahí a nuestro lado, significa que vamos a conseguir el resultado. Sino que a veces nosotros creemos muchas cosas y tenemos miedo a tantas situaciones que pasan. Juan 10. Los discípulos tenían miedo. ¿De qué los discípulos tenían miedo? 19. El 19 dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Jesús había hecho un milagro, y era de que había un hombre ciego, y pues Él le dio pues la vista. Le dio la vista, y a veces, y le decía a los judíos: ustedes parecen ver las obras, ven las maravillas de Dios, ven con lo que Dios actúa en su vida, pero a veces pareciera que estuvieran ciegos, ¿no ven? ¿Acaso pues si no estuviera Dios conmigo, pues todas esas obras no se harían? Si Dios no estuviera conmigo, tal vez no estuviera aquí. Y debemos entender eso, de que siempre Dios ha estado desde el inicio, y de que Él es nuestro buen pastor, que nada nos va a faltar, ¿cierto? Cuando no hay luz, hay tinieblas, ¿cierto? En el 11, capítulo 11, Juan de 11, 17 hasta el 44, ahí habla la historia de Lázaro, pues cómo llega a Marta, María. De 17 al 44 lo pueden leer si quieren, por tiempo no lo leo, pero dice que Jesús se acerca a ellos. Por ejemplo, en el 24 dice: Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección el día postero. Y Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ya habían enterrado a Lázaro, ya llevaba 4 días. Jesús ya regresa a la aldea de Betania,
Los judíos que querían matar a Jesús estaban ahí acompañando, pero no podían hacer nada porque estaban consolando a estas mujeres que se había muerto su hermano. Y Jesús regresa allá, tal vez en una situación tal vez no agradable. Y Marta, al enterarse, dice que corre hacia él y le pregunta y le dice: Señor, ¿por qué si estuvieras aquí, no fuera pasado esta situación? No fuera pasado. Hay momentos en que Dios va a estar a nuestro lado, hay momentos en que Dios se va a demorar. Por ejemplo, en el centurión fueron a buscarlo y solamente di la palabra y sanó. Pero en este caso fue diferente. Hubo muerte. Pero Jesús dice que solamente estaba durmiendo. Si lo podemos ver en el 11. El 11 dice: dicho eso, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ellos aún no entendían. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús le dice, entonces Jesús le dijo, el 14, claramente: Lázaro ha muerto, para que pudieran entender la dimensión. Y algo que me llama la atención ahí es el versículo 15, que dice: y me alegro que vosotros, ¿qué? De no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a Él, vamos por Él. Entonces hay situaciones que nos van a llevar tal vez al extremo para ver dónde está nuestra confianza, en dónde está nuestra fidelidad. Me acuerdo de Sadrach, Mesach y Abednego, que dice que estaban frente al horno de fuego y ellos no se inclinaron a adorar esa imagen. Solamente: Señor, si tú quieres, tú me puedes librar, pero si no, pues no vamos a inclinarnos frente a esa imagen. Y ese hombre, aquel rey, dice que mandó a calentar más el horno de lo normal, que aún las personas que lo llevaron se murieron, pero ellos fueron salvos. Entonces Dios siempre está mirando nuestra fidelidad, nuestro corazón en el proceso, lo que estamos viviendo. Preguntémosle al Señor: Señor, mire lo que estoy pasando. Preguntémosle al Señor: mire lo que, tal vez la vida que estoy llevando. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando con mi vida? A veces se nos puede pasar el tiempo así, o peleando con todo y todo el mundo, y que usted vaya, y peleamos con todos, y a veces no entendemos lo que estamos viviendo. En Proverbios 4:18, ahí terminando, Proverbios 4. 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando nosotros somos justos y cuando le creemos a Él, vamos cada día, dice que la luz de nosotros va aumentando. Y lo que Jesús dice, lo que Jesús dijo: ¿acaso no el día no tiene 12 horas? Él les habla: algunos andan de día, otros de noche. Pero los que no alumbran es porque no hay luz en ellos. En ese caso Jesús era la luz del mundo. Y ya por terminar, cuando Jesús lo resucita, di lo que dice en el creo que 11:41 de Juan 11:41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Recuerda las primeras palabras que Jesús dijo, que esa enfermedad no era para muerte. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Esa historia pues es muy bonita, y dice que, si vemos el 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús, creyeron ¿en qué? En Él. Jesús regresaba por algo, porque tal vez en ese momento lo querían matar, pero Jesús quería demostrar también que
que podía hacer cosas mucho mayores. Y pues en este caso resucitó, ya prácticamente no había esperanza. Y lo podemos ver porque en el versículo 37 dice: y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego, ahí sí lo criticaban, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús ya sabía el corazón, sabía lo que estaban diciendo, pero Él hizo el milagro. Entonces yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Algo que me asombra de ahí es el corazón de Marta y María. Marta dice que Jesús acostumbraba a ir a esa aldea de Betania, pasaba por allí. Tal vez Jesús le decía, hoy se pudo sanar un ciego, hoy se pudo levantar un paralítico, hoy se multiplicaron el alimento. Y la fe de ellos crecía. Pero cuando se le afectó a un familiar, ahí dijo, ay Señor. Le dijeron a Jesús, has llegado tarde. Has llegado tarde, Señor. Si tal vez estuviera aquí desde antes, esto no fuera pasado. Y Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y entonces hay muchas cosas que nosotros estamos pidiendo, que estamos anhelando, pero Dios nos está pidiendo un corazón que crea, un corazón que entienda el proceso de lo que tal vez el enemigo ha destinado para muerte. Dios lo tiene para vida. Y si hay vida, hay esperanza. Y si lo tenemos a Él, es la esperanza más grande que tenemos. Amén. Cierra tus ojos ahí, dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, por hablar a nuestra vida, a nuestros corazones. Enséñanos, Señor, a entender los procesos, a saber y entender, Padre Celestial, que tú estás allí en medio de ellos. Perdona, Señor, a veces nuestra manera de actuar, nuestra manera de ver las cosas. Sé, Padre Celestial, que si tú lo has dicho, que si tú lo has declarado hacia nuestra vida, Dios, así se hará. Enséñame a confiar en ti, Señor, a aferrarme. Aunque el mundo me diga lo contrario, Señor, aunque el mundo me juzgue, Padre Celestial, yo creo en ti. Porque tú, Señor, eres mi esperanza. Tú eres mi luz, mi salvación. Tú eres mi refugio, Señor Jesús. Y si hoy te conocemos, Padre Celestial, es porque queremos aprender a andar con la luz. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, trae confrontamiento a nuestra vida. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En dónde están nuestros deseos? ¿En dónde está nuestra esperanza? Enséñanos, Señor, a que nuestra esperanza siempre esté firme en ti. Gracias por cada vida de cada persona, de cada obrero tuyo, Señor. Te pido que seas tú bendiciendo su vida, respondiendo a sus necesidades, Padre Celestial, que sean alineadas, Señor, a tu voluntad. Te pido, Dios, que seas tú guardando a cada persona aquí presente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios